Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, acá nos encontramos en la mitad de la semana, de una semana bastante especial, y estamos reunidos aquí para lo que vamos a hacer hoy es completar lo que se empezó el domingo acerca de considerar el poder de la palabra. Entonces, sabemos que estamos en un momento bastante crítico, pero también ya hemos aprendido que mucho depende de cómo nosotros actuemos en los momentos críticos. Hay una parte objetiva que es la que nosotros no podemos cambiar y la parte subjetiva que ahí sí depende de nuestra actitud. Cuando hay algo que no podemos cambiar y realmente no lo podemos modificar de una manera, bueno, razonablemente lógica, ni lo nombremos. Empecemos por ahí, no nombrarlo. No nombrar todo el día al virus, a los problemas, a los retenes, a qué pasó esto, a qué pasó aquello, porque eso lo único que hace es desgastar nuestras emociones y obnubilar nuestra mente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy fundamentalmente es seguir ahondando sobre lo que comenzamos el domingo en un videíto pequeño de reflexión sobre el poder de la palabra. Porque eso es muy importante y hace a lo que se habló recién. ¿Qué vamos a seguir nombrando? Todo aquello que no podemos cambiar, todo aquello que no depende de nosotros. Hablemos de lo que depende de nosotros. Y bueno, si se dan las circunstancias, obviamente se irá cambiando, o sea, se va haciendo un sendero nuevo, pero eso ya no depende de nosotros, por lo menos de momento. Entonces lo que hay que hacer es enfocarse a lo que depende de cada uno de nosotros para poder seguir con nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras actitudes y nuestros deseos, aspiraciones y cosas que realmente querramos hacer. Así que entonces vamos a comenzar la función de compartir pantalla, porque es importante que en estas épocas, que son así críticas, aprendamos ciertas verdades que muchas veces nos enseñan y que son muy valiosas para la vida de cada uno. Entonces, acá empezamos. Todas las personas que tienen uso de razón, en especial niños de más de 8, 9, 10 años, hombres, mujeres, ancianos, todos los seres del globo terráqueo, salvo raras excepciones, cometen el mismo error. ¿Cuál es ese error? Disparar pensamientos, palabras y acciones en direcciones diferentes. El pensamiento va por un lado, después cuando se traduce en palabras, la palabra se va por otro lado, por diferentes motivos que ahora vamos a ver, y cuando eso se plasma en acción va por otro lado. Entonces, dado que los pensamientos y las palabras en especial, aunque parezcan sólidas y concretas, tienen un enorme poder y frecuencias vibratorias distintas, esta manera de actuar parte literalmente y no solo figuradamente al ser humano en tres partes, en su estructura interna. No es que lo desgarra físicamente, pero sí le parte la estructura interna, entonces no puede llegar a ningún lado. ¿Puede alguien imaginarse, por ejemplo, el sufrimiento de una persona que se serrucha un brazo en tres pedazos? O la persona misma, porque acá afecta toda la estructura, no es solo un brazo, es toda la estructura emocional y mental que inclusive es como que es muy difícil de explicar si no hemos visto los diferentes cuerpos que nosotros tenemos, pero hay un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Entonces, también se habla de un cuerpo etérico, que es como un lazo entre el físico y los demás. Entonces, está afectado todo. Cuando nosotros tenemos emociones negativas, nos afecta todo. Tanto el cuerpo mental, que sería la mente abstracta y la mente concreta, y el cuerpo físico también, porque ya hemos visto cómo las emociones negativas y sus derivados afectan la salud. Entonces, esto es lo que nos ocurre a nosotros, porque el hombre, aunque no pueda verlo con la misma claridad que si se serruchara a sí mismo, o si se serruchara un brazo, como dice acá, como puse acá, está dividiendo y desgarrando arbitrariamente y sin ningún orden racional toda su estructura interna. Bien, ahora vamos a ver también por qué ocurre esto. Pecar de pensamiento, palabra y obra, como se dice, por ejemplo, en la Biblia cristiana, y está también este concepto en otras religiones,
no es solamente pecar contra la pureza o tener pensamientos negativos. A veces cuando uno habla de que alguien no tiene que pecar de pensamiento, palabra y obra, y parece que estuviera utilizando una fraseología un poco pasada de moda, de las iglesias, cosas de curas, y no, es algo muy serio, tan extremadamente serio, que por eso lo vamos a ver bien. No es solamente pecar o pensar mal, o sea, pecar contra la pureza, o tener pensamientos de violencia, o tener pensamientos de envidia, es descoyuntarse, dividirse a sí mismo en pedazos, permitiendo que uno de ellos tome el control de la mente, otro el de la palabra y un tercero el de las creaciones cotidianas, acciones. Nuestro accionar, si está dividido de lo que pensamos y de lo que hablamos, estamos en serios problemas. Entonces resulta muy difícil imaginar un desorden o pecado peor. ¿Por qué puse pecado? Porque pecado es desorden, porque afecta a la parte más negativa y se nutre de la parte más negativa de nuestra naturaleza. Entonces, el hombre así fraccionado es fácilmente manipulable, según el conocido aforismo de Maquiavelo, que decía dividir para reinar, el cual en este caso se transforma en algo aún peor, ya que estaríamos hablando de que la persona acepta dividirse para ser reinado, entre comillas, pero bastante real, quiere decir sometido, siendo el propio individuo el que se divide a sí mismo solo por desconocimiento e ignorancia de estas grandes verdades universales. Como si estuviera tomado por diferentes inteligencias, el individuo tiene la mente puesta en una cosa, mientras que con sus palabras expresa otra y con sus acciones da vida a una tercera muy distinta, que no tiene nada que ver con lo que pensó, la gran mayoría de las veces. Y esto lo convierte en un ser partido, en un ser quebrado. Pero debido a la ignorancia sistemática con que se ha sometido al hombre durante los últimos 2000 años, 5000 años al menos, sobre el significado de estas grandes leyes de la vida, que uno encuentra este significado si lo va a estudiar, no es que se le enseñe a la persona, que sería lo primero que se le debería enseñar, el hombre medio, el hombre común, el hombre que se levanta a la mañana, que lleva a sus chicos al colegio, que tiene que trabajar, pagar las cuentas y llevar el dinero a su casa y tiene que ocuparse de su familia y todo eso, ni siquiera es consciente de esta situación. Si no la sabe, ¿cómo lo va a saber lo que no se le enseñó? ¿Cómo no va a saber lo que no se le enseñó? Y esto si no se aprende de una manera concreta y específica, yo no he visto que se enseñe en las escuelas, tampoco en las universidades. Uno tiene que indagar un poco más para llegar a esto. Ahora vamos a ver entonces cómo ocurre este fenómeno. Bien, comencemos despacito. No es muy largo este video, pero es, digamos, sustancioso. Hay que aprenderlo bien. Cuando el ser humano, hombre o mujer, piensa algo, ese pensamiento no se mantiene aislado. No se mantiene aislado, puede ser también un niño, una persona mayor. Yo dije hombre o mujer por, bueno, los géneros, pero no me estoy refiriendo simplemente a que sea hombre o que sea mujer, no tiene nada que ver. Puede ser un niño, puede ser una persona de otro género, puede ser un hombre viejo, cualquier ser sintiente que piense. Ese pensamiento no se va a mantener aislado, sino que tiende a encadenarse inmediatamente a una cohorte de innumerables pensamientos de su misma índole. Debido a sus ramificaciones, estos pensamientos a su vez van generando otros y otros y otros. Es decir, llega un pensamiento a nuestra esfera consciente, no se mantiene aislado y comienza a encadenarse a un montón de otros más. A su vez estos se van ramificando y van generando cada vez más y más y más. En consecuencia, el producto final de todo esto es un pensamiento muy distinto al original, aunque dicho pensamiento original se mantenga en el trasfondo de la mente en suspenso, pero queda en suspenso, porque cuando el pensamiento se comienza a desarrollar, se va ramificando. A su vez, por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que el ser humano es un especialista en mover su mente. La mueve constantemente a través de la línea horizontal del tiempo, pasado y futuro. Nunca, casi nunca, está anclada en el presente. Somos verdaderos, uno quiere viajar en el tiempo, ya está hecho.
Ya estamos viajando en el tiempo. Desde que nacemos estamos viajando en el tiempo, porque la mente está siempre en el pasado, lamentándose por lo que pasó, por lo que no hizo, por lo que no ocurrió, o en el futuro, a ver qué va a pasar mañana, las cuentas que tengo que pagar, qué tengo que hacer. Nunca está en el presente, que es donde está el verdadero poder, el poder de la hora, como dice Eckhart Tolle y tantos otros especialistas en el tema. Entonces, debido a esto, miles de pensamientos y no pocas emociones del pasado y del futuro, impregnadas en su gran mayoría de nostalgia y temor, se acoplan al pensamiento original, lo van deformando. A ese pensamiento que nació, lo van deformando y lo transforman en otra cosa muy diversa, que no es otra cosa, que no es el pensamiento original, no era lo que nosotros queríamos pensar. Nos ha sido deformado porque se lo permitimos. Entonces, las palabras surgen después de ese pensamiento ya modificado y distorsionado, dando vida o nacimiento, debido al propio poder de la palabra, como vimos, a lo que no ha sido el producto de una construcción mental diluida. O sea, hemos comenzado pensando algo y luego damos vida, damos poder, damos palabra a una construcción mental muy diluida de nuestro pensamiento original. Y ahí ya tenemos la primera disociación entre pensamiento y palabra. El hombre intuye esto, por supuesto, pero se ve barrido por este encadenamiento de pensamientos y pierde así el norte de lo que realmente quiere transmitir. En consecuencia, las palabras salen de la boca ya deformadas por este pensamiento que ya se deformó, generando ondas de sonido que más adelante van a tender a materializarse. Pero lo que se va a tender a materializar es algo que ya se deformó. Pero a la vez, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y así como el pensamiento primario dio a luz a una palabra deformada, porque el mismo pensamiento se deformó, así también esta palabra deformada va a dar vida a una co-creación, o sea, a una acción varias veces deformada, ya que es muy difícil llevar con claridad a la acción lo que no está claro de por sí. Si el pensamiento y la palabra están unidos, entonces uno hace lo que habla y piensa, pero cuando ya todo está confuso, ¿a qué acción vamos a dar luz? Pero el hombre actual, por eso, por lo que el hombre actual piensa, lo que puede, ya que la gran mayoría de las veces es pensado, es decir, bombardeado por diferentes cosas. Además de lo que ya le ocurre, también tiene un bombardeo externo, producido por la propaganda, la matrix informática, las modas, la política, la prensa amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo que hablar de eso, porque eso ya lo conocemos todo. Las noticias, el bombardeo constante, que cuanto peor, mejor, porque se vende más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, también hay que filtrar esa información. Entonces, el hombre, bombardeado de esta forma, con su pensamiento además original deformado por el propio encadenamiento de pensamientos que ya le ocurre de manera personal, dice lo que le parece que es, ya que el pensamiento primario ya pasó varios filtros y finalmente hace lo humanamente posible o lo que puede, ya que cada acción tiene infinitas variables que deben todas confluir armoniosamente antes de que la idea primigenia se pueda manifestar. Entonces el ser humano resulta así víctima de su propio autodesgarramiento interior, un grave desorden del cual es totalmente ignorante y al que ni por imaginación se le ocurriría asociar con la sabia máxima de no pecar de pensamiento, palabra y obra. Muy bien. El resultado final de todo este desacople entre pensamiento, palabra y obra es una construcción absolutamente deformada. Y de esta desarmonía, de pensar de una manera, de dejar bombardearse por toda la propaganda, de llevar esto a la palabra que también ya se deformó y después llevarlo a la acción, surgen todos los grandes fracasos personales, los terribles errores de estrategia, las equivocaciones garrafales, a pesar de las buenas intenciones, y la gran mayoría de los problemas personales, en especial los psicológicos. Todos ellos productos de un equivocado accionar interno. Y todos ellos
evitables. Entonces, cuando luego de muchos tropiezos y sus consiguientes sufrimientos, algunos seres humanos, que son los menos, intuyen que algo hay de errado en todo esto, que algo pasa, sienten la necesidad de comenzar a parar esta rueda. Pero no es fácil frenar a una rueda que viene girando a semejante velocidad. En primer lugar, por lo dificultoso que le resulta al ser humano el cambio de cualquier costumbre, debido a la ley de la inercia, que tiende a dominar casi todas sus actividades en lugar de ponerse de pie e intentar un cambio genuino. Muchas veces el hombre se queda en la zona de confort, aunque la zona de confort sea fea o sea peligrosa, es la que conoce y le resulta muy difícil salirse de allí. Por eso hay un refrán, una máxima, que el ser humano se acostumbra a todo. Y en segundo lugar, porque debido precisamente a esta dificultad, la persona tiende a quedarse estancada en el polo negativo de su vida, habiéndose polarizado, según la terminología metafísica, en el extremo más desfavorable de la escala. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, la persona va a tender a alinear la palabra con el pensamiento, o bien va a tender a alinear la palabra con la acción, pero es muy difícil que pueda alinearlas a las tres. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un ser que ha mentido, y si ha mentido durante años, un día toma conciencia del errado de su conducta y decide cambiarla. Comienza entonces a decir lo que verdaderamente piensa, aunque se enoje la gente, en lugar de esconder, ocultar o distorsionar los pensamientos, traduciéndolos en palabras falsas o en las palabras que los demás quieren escuchar. Esto le da una inmediata sensación de paz. ¿Por qué? Porque de algún modo siente que ha avanzado, que se ha sincerado y superado, y que a partir de ahora en más ya no va a pensar una cosa y decir otra. Y quizás logre mantener esta conducta por lo menos durante cierto tiempo. Pero sin embargo, a esta persona que ya piensa y habla alineadamente, se le hará quizá mucho más difícil actuar en el mismo sentido. No porque no lo desee, sino porque no resulta nada fácil concretar las cosas. Siempre es más sencillo hablar que actuar. La concreción de algo requiere de muchos factores que no dependen totalmente del creador. El creador es la persona que está hablando. Somos creadores al hablar. Cuidado con esto, porque depende de cómo hablamos, así es la naturaleza de las cosas que creamos para nuestro futuro. Entonces, la persona habla según piensa, pero no actúa según habla y piensa, ya sea porque para ello debe costear muchos obstáculos o porque no sabe cómo llevar a la práctica la idea primigenia. Entonces se engaña, creyendo que porque piensa y habla de manera alineada, ya está alineado el pensamiento con la palabra, y sin las distorsiones producidas por la ilusión o la mentira o las noticias o el bombardeo informático, la persona cree que ya ha superado ese defecto y puede vivir en paz. Sin embargo, no es así. Si bien ya ha dado un gran paso adelante, le falta el último, que es el más importante de todos. El ser humano viene a este mundo a concretar cosas, no viene a estar en el sofá, viene a concretar cosas colaborando así con el plan divino de evolución. Si no puede materializar lo que piensa y habla, o si materializa inadecuadamente, continúa partido, a pesar de todo su esfuerzo y sus buenas intenciones para cambiar. Pero, ¿cómo comenzar este cambio? Bueno, el hombre comienza este cambio. Vamos a ver, vamos a continuar con la función de compartir pantalla, a partir de la autoobservación, que es un punto de partida obligado para toda transformación genuina de cualquier ser humano. Así, al empezar a perfeccionar su comportamiento diario, le va a resultar mucho más dificultoso pecar de pensamiento, sin que sus palabras y sus obras se vean también perjudicadas e involucradas. Porque cuando yo empiezo a perfeccionar cómo estoy actuando día a día, y bueno, si yo ya sé que si peco de pensamiento, quiere decir, si dejo de formar mi pensamiento, también mis palabras y mis obras se van a ver perjudicadas e influidas por ese pensamiento deformado y viceversa. Por este motivo, el hecho de pensar y hablar y actuar de manera alineada elimina en primer lugar
perturbaciones emocionales, ya que el ser por sí solo se va a abstener de conductas que lleven a la envidia, a la ira, al desorden, a la mentira o al descontrol sexual, pues se habrá hecho autoconsciente y vigilante de sus imperfecciones y habrá decidido tomar la ruta de su transformación. Esta forma de actuar alineada trae aparejadas ciertas consecuencias a nivel interno, siendo la primera de ellas un estado de paz mental, pocas veces experimentado. Es la paz del proceder correcto, al cual le sigue una gran sensación de seguridad interna y externa, lo que se ha dado en llamar ausencia de miedo básico, debido a la poderosa acción preventiva de esta conducta, la cual evita que lleguen a su vida muchos problemas que se están gestando y que aún no han aparecido en el umbral de la conciencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque los mismos se van a empezar a apartar por sí solos por falta de suficiente combustible para llegar. Y a su vez, la congruencia entre pensamiento, palabra y acción elimina también perturbaciones mentales, ya que lleva directamente a obrar con sinceridad y honestidad en todos los actos. Esto se traduce en la eliminación de las tensiones producidas por la violencia o la mentira. Entonces, la persona que triunfa en esto es la que más cerca de esta meta ha llegado. Por lo tanto, va a evitar, porque sabe que es para su bien, va a evitar casi siempre los pensamientos ociosos, recuerden esto, las palabras inútiles y las acciones inconducentes. Y de este modo, tanto en días tranquilos como en esas jornadas agitadas o tiempos agitados como los de ahora y de grandes tensiones, esta alineación le permitirá maniobrar con éxito las variables y las probabilidades, pues la congruencia entre pensamiento, palabra y acción conduce con el tiempo a un estado de perfecto equilibrio. Y como del equilibrio no puede surgir desequilibrio, las ideas y palabras que materialice a partir de esta sabia máxima, no pecar de pensamiento, palabra y obra, darán lugar a poderosas creaciones de exquisita calidad. Con esto la persona puede cambiar toda su vida, prosperar, ser un triunfador. Por eso hay que evitar, nuevamente lo repito, los pensamientos ociosos, las palabras inútiles y las acciones inconducentes. Para cerrar, para terminar con esta disertación de hoy, vamos a recordar al poeta Omraam Mikhail Ivanhoe, que nos dice: poned atención a cada palabra que pronunciéis, porque siempre hay en la naturaleza uno de los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire o el fuego, que espera el momento para poder revestir con materia todo lo que expresáis. La realización a menudo se produce muy lejos de la persona que ha puesto las semillas, pero se produce indefectiblemente. Así como el viento transporta las semillas y las siembra a lo lejos, vuestras palabras vuelan y producirán en algún lugar del espacio resultados buenos o malos. Acostumbraos, pues, a hablar con amor a las flores, a los pájaros, a los árboles, a los animales y a los seres humanos, pues es una costumbre divina. Aquel que sabe pronunciar palabras que reconfortan, vivifican y inspiran y encienden el fuego sagrado, posee una varita mágica en su boca. Este es un bellísimo poema, son las bellísimas palabras de Omraam Mikhail Ivanhoe. Entonces, bueno, con esto me despido para no hacer tan largo este videíto. Ténganlo en cuenta, léanlo, reléanlo y vayan aprendiéndolo. No es difícil de hacer, solamente, como dije siempre, atención y voluntad, autoobservación y voluntad. Esas son las 2 herramientas con que contamos para hacer cualquier cambio interno, sea lo que sea que pase afuera. Y una vez más, como siempre, la Escuela Americana para el Desarrollo del Equilibrio Emocional les desea, a través de mi intermedio esta vez, una hermosa semana. Bueno, los saludo como siempre, que tengan muy lindo día, que pasen buenas noches y hasta todo momento. Hasta luego.